Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Harry Potter, El despertar del Señor Oscuro. Parte 10. Capítulo 120. El dragón. Señor Rookwood. Justo cuando Rookwood estaba a punto de lanzar un hechizo sobre Cyrus, este habló de repente. ¿Crees que tu hechizo será más rápido, o mi velocidad para matarte? Cyrus se burló sin girar la cabeza. Señor, Rookwood estaba tan asustado que se olvidó de respirar. Su mano que sostenía la varita temblaba sin cesar, pero aún así no la bajó. El viento aullante en la costa pareció detenerse, e incluso las olas parecieron congelarse. Rookwood sentía que no podía oír nada, todo estaba en calma, solo sus pensamientos seguían acelerados. Los movimientos del hombre aterrador en los ojos de Rookwood eran tan lentos en ese momento, no giró la cabeza, no podía ver nada. Matarlo solo tomaría un instante, demasiado rápido. La voz de ese deseo resonaba repetidamente en la mente de Rookwood. Su talento nunca había sido sobresaliente desde joven, y originalmente no tenía ninguna posibilidad de heredar la fortuna familiar. Más tarde, tras graduarse, tampoco logró convertirse en mortífago, al menos no hasta el punto de ser marcado con la marca tenebrosa, lo que le permitió escapar. Tras el encarcelamiento de su hermano mayor, Egastes Rookwood, en Azkaban debido a la caída de quien tú sabes, se convirtió en el heredero natural de la familia Rookwood y, por casualidad, descubrió el secreto de la magia antigua que habían dejado sus ancestros. Si lograba dominar la magia antigua, su vida mediocre podría cambiar por completo, dejaría de seguir a otros para convertirse en un líder. Es fácil, solo un hechizo, pero ¿qué pasaría si fallara? Rookwood no pudo evitar preguntarse, ¿y si el hechizo no surtiera efecto? Este hombre no lo dejaría escapar. Nadie dejaría que un enemigo que le lanzara una maldición asesina se saliera con la suya. La idea de retirarse creció en la mente de Rookwood, mientras su brazo se balanceaba como una regla sujeta por un extremo y estirada por el otro. Pero esa mano permaneció alzada, como si un monstruo del deseo se hubiera apoderado de su brazo, obligándolo a actuar contra Cyrus. La maldición de la muerte finalmente tomó forma. A tan corta distancia, la luz verde se reflejaba en el mar, e incluso si la otra parte lo supiera, tal vez no podría desviarla. En ese momento, Cyrus giró la cabeza repentinamente. A Rookwood le falló el aliento y el hechizo estuvo a punto de desmoronarse. La maldición asesina voló sin control y la siniestra luz verde envolvió a Cyrus. Sin embargo, Cyrus ni siquiera se molestó en esquivarla. Frente al hechizo verde, simplemente levantó una mano y lo desvió. La maldición Avada Kedavra fue como un fuego artificial verde en el cielo nocturno, parpadeando y cayendo al mar. Rookwood se sentó en el suelo en un silencio atónito, como si hubiera perdido la fe y su visión del mundo se hubiera derrumbado. Bloqueaste la maldición Avada Kedavra. Es importante saber que la maldición Avada Kedavra es poderosa precisamente porque no tiene contrahechizo y, por lo general, no puede ser bloqueada por magia. Si alguien invocara un objeto para bloquear el hechizo, sería una cosa, pero desviarlo directamente con la mano. A esto le llamas la maldición Avada Kedavra, bromeó Cyrus. Como la más terrible de las 3 maldiciones imperdonables, la maldición Avada Kedavra no puede lanzarse simplemente pronunciando un encantamiento. En el libro original, El Cáliz de Fuego, Barty Crouch Jr., disfrazado de Moody, dijo que si los estudiantes de Hogwarts le lanzaran la maldición asesina, probablemente, como mucho, le provocarían una hemorragia nasal. Sin una intención asesina extremadamente fuerte, la maldición asesina es simplemente un cascarón vacío. Y la maldición de la muerte de Rookwood, llamémosla así, en el instante en que Cyrus giró la cabeza, la intención de matar en el corazón de Rookwood se desvaneció sin dejar rastro, dejando solo miedo. Si semejante hechizo podía matar a alguien, entonces las artes oscuras serían demasiado fáciles de usar. Te lo advertí, señor Rookwood, las palabras de Cyrus fueron más frías que el mar nocturno. En realidad, nunca tuvo la intención de dejar marchar a nadie presente, excepto a Tonks. Los demás magos oscuros ya habían lanzado maldiciones asesinas sobre Cyrus, y los goblins tampoco eran buena gente. A Cyrus no le gustaba matar, pero no le importaba deshacerse de algo de la sociedad y el polvo del mundo. Agitó suavemente su varita y una bola de fuego se encendió alrededor del cuerpo de Rookwood. Las llamas abrasadoras lo envolvieron al instante. Las llamas se transformaron en serpientes que abrieron sus colmillos, devoraron sus ojos, se enterraron en sus cuencas oculares y quemaron a Rookwood por completo, de adentro hacia afuera. Dokuro y los demás magos oscuros presenciaron la escena horrorizados. Tras consumir Rookwood por las llamas, estas no desaparecieron, sino que se dispersaron con el viento, formando al instante un círculo que rodeó la base de la torre. Aquellos magos oscuros también se convirtieron en fantasmas marchitos entre las llamas, transformándose en una voluta de humo. Finalmente, solo Cyrus seguía caminando entre las llamas, mientras que Tonks y Dokuro yacían inmóviles dentro del fuego. La vida de Dokuro, por supuesto, se salvó gracias al manuscrito del Goblin Ragnarok. En este mundo sin un estudiante transferido del 5º año, Cyrus no estaba seguro de si el Goblin que codiciaba la magia antigua había tenido éxito, pero dado que la otra parte estaba relacionada con la magia antigua, la información era valiosa. Tras la muerte de Rookwood, el poder del hechizo silenciador sobre Dokuro también se desvaneció. Pero este Goblin tenía mucha más valentía que Rookwood. Incluso ante la inminencia de la muerte, se negó a pronunciar palabra. Cyrus detestaba la codicia inherente de los trasgos. Estos libraron numerosas guerras contra los magos, todo por el afán de obtener más derechos, llegando incluso a codiciar sus varitas. La fabricación de varitas es una habilidad exclusiva de los magos, al igual que los artefactos trasgos. Estos bandos derrotados exigieron descaradamente que los magos revelaran públicamente el método de fabricación de varitas, pero guardaron silencio sobre sus propias técnicas de forja trasgos. Es como si cierto país al otro lado del Pacífico te pidiera que le entregaras tu tecnología para compartirla con el mundo, mientras mantiene la suya en secreto. Esa actitud codiciosa es repugnante. Sin embargo, su actual actitud desafiante ha hecho que Cyrus lo mire con un respeto renovado. En contraste, la naturaleza humana es demasiado compleja. Hay personas gloriosas y grandiosas, mientras que otras son peores que ratas en una alcantarilla.
¿te llamas Dokuro? Cyrus caminó lentamente delante de él, medio agachado. Dime dónde está el manuscrito de Ragnarok. Nunca. Y ya que estabas dispuesto a hacer un trato con el señor Rockwood, ¿por qué no haces un trato conmigo, que soy más fuerte?, replicó Cyrus. Viendo tu lado Goblin, parece que no valoras mucho la magia antigua, ¿verdad? Agitó la mano y todas las varitas de los magos oscuros fallecidos salieron volando, alineándose frente a Dokuro. Es solo un cambio de compañero, no debería suponer ninguna diferencia para ti. ¿Ninguna diferencia en absoluto? Dokuro rió sarcásticamente. En realidad, la diferencia era enorme. Verás, no tenía ninguna intención de renunciar a la magia antigua. Si la magia antigua fuera tan poderosa como se describe en el manuscrito de Ragnarok, naturalmente no estarían dispuestos a renunciar a ese tesoro. Dio la casualidad de que el manuscrito era bastante difícil de descifrar, razón por la cual hicieron ese trato con Rockwood. Además, en realidad no tenían intención de entregar la magia antigua. En cambio, planeaban matar a Rockwood y a su grupo inmediatamente después de obtener todas las varitas que Rockwood les había prometido. Querían las varitas. Y tampoco renunciarían a la magia antigua. Justo en ese momento apareció Cyrus, dejando a Dokuro un poco desconcertado. Cyrus era claramente diferente de Rockwood, era más fuerte. Mucho más fuerte. No se atrevió a cooperar con Cyrus, el otro bando estaba fuera de su control y el riesgo era demasiado grande. La mejor manera era eliminar la otra parte aquí. Los ojos de Dokuro brillaban con ansiedad y crueldad, lo que hizo que Cyrus sintiera que algo andaba mal. ¿A qué esperas? Esperando tu muerte, exclamó Dokuro, mirando al cielo con una risa siniestra. Casi al instante de terminar de hablar, Cyrus sintió que la torre comenzaba a temblar y a balancearse. Que esta solitaria torre, construida sobre el acantilado, parecía a punto de derrumbarse. Al instante siguiente, una inmensa sombra negra oscureció la luz plateada de la luna, y la sombra se cernió sobre ellos como un demonio del infierno. Cyrus alzó la vista y vio el verdadero rostro del demonio. Un dragón adulto. El dragón abrió sus colmillos venenosos, y un fuego abrasador brotó como una gigantesca cascada. Las llamas eran como lava fluyendo, envolviendo la imponente estructura y desembocando en el mar. Capítulo 121. Monstruo en las nubes. Un vapor hirviente se elevaba y el mar burbujeaba como si estuviera hirviendo. Las llamas se extinguieron, pero la torre había desaparecido. Todo el acantilado estaba ahora cubierto por una capa de costra negra, como jarabe quemado. El feroz dragón seguía dando vueltas en el cielo. Dokuro estaba sentado sobre su lomo huesudo, mirando hacia abajo. Estaba casi seguro de que Cyrus y el Auror no habrían sobrevivido, así que dejó escapar un suspiro de alivio. Ese dragón había sido emboscado por ellos anteriormente, originalmente porque temían que Rockwood trajera demasiada gente y no pudieran controlarla. Ahora, casualmente, había matado a ese hombre aterrador. Dokuro, ¿cuántas varitas conseguiste? Quien controlaba al dragón era otro trasgo. Este dragón había sido criado en secreto por el trasgo desde cachorro. Con los recursos financieros que controlaban, contrabandear un dragón recién nacido no era difícil. Y el silencioso silbato de plata que Dokuro había hecho sonar antes era, de hecho, un silbato para invocar al dragón. Sin embargo, no dependía del sonido, sino de la magia. Solo una, cuando se mencionó la varita, Dokuro se tensó ligeramente. La varita que tenía en la mano seguía defectuosa, una que le había dado Rockwood. Su anterior dueño la había desgastado, dejando su núcleo al descubierto. Dokuro no había tenido tiempo de recuperar las varitas que Cyrus había dejado frente a él, y ahora probablemente se habían reducido a cenizas por las llamas del dragón. Y esos magos despreciables son verdaderamente odiosos. Dijeron que traerían al menos 50 varitas, pero no cumplieron su palabra, dijo indignado el duende que pilotaba el dragón, sin mencionar en absoluto que planeaban matar a Rockwood y a su grupo. Y no se puede confiar en las brujas, eso lo supimos desde el principio, dijo Dokuro. Es una lástima que no podamos descifrar el manuscrito de Ragnarok, así que no podemos descifrar la magia antigua. El secreto de la bóveda 12 jamás nos será revelado. O basta con intercambiar este secreto por varitas. Y nuestra hermandad de trasgos está destinada a obtener más del poder que nos corresponde por derecho de los magos, dijo otro trasgo, mirando al cielo. Quizás el aliento del dragón había evaporado demasiada agua de mar, pues el cielo estaba cubierto de nubes oscuras, y ocasionalmente destellos violetas brillaban entre ellas, dando la impresión de que se avecinaba una tormenta. Sin embargo, pronto sintió que esta idea era un tanto absurda. Si bien el aliento del dragón era poderoso, no podía crear nubes de tormenta que cubrieran todo el cielo. Y el tiempo junto al mar siempre es así, dijo Dokuro. Volvamos rápido. Un auror murió aquí, así que es mejor que el Ministerio de Magia no se entere de que fuimos los responsables. El otro trasgo asintió. Habían cometido varias ilegalidades escondidas, y ser descubiertos no era gran cosa, pero ahora no era el momento de enfrentarse al Ministerio de Magia. Tiró de las riendas mágicas, y el dragón batió sus alas de inmediato y alzó el vuelo. Un dragón entrenado desde pequeño era como un elefante. A pesar de tener la capacidad de liberarse, no se atrevía a hacer ningún otro movimiento y solo podía obedecer. ¡Boom! De repente, un enorme rayo rasgó la noche. La lluvia torrencial caía, deslizándose por las ásperas escamas del dragón. Este pareció presentir algo, se detuvo de repente, se puso muy inquieto y retorció su cuerpo con ansiedad en el aire. ¡Cállate, bestia! El trasgo azotó furiosamente la espalda del dragón, y Dokuro, empuñando una varita, conjuró un látigo aún más cruel para golpearlo. Era un gato sueco de hocico corto, cubierto de cicatrices. La piel de un dragón posee una gran resistencia mágica, y sus escamas también pueden soportar ataques físicos no mágicos. Como mínimo, las granadas muggles no pueden penetrar sus escamas. Ante una criatura mágica tan poderosa, el entrenamiento debe comenzar desde joven. Un dragón joven, tras aprender la lección, recordará el dolor con firmeza. Tanto es así que, incluso en la edad adulta, no se atreve a desobedecer órdenes. Pero hoy, este dragón parecía diferente.
Estaba excesivamente inquieto, negándose a volar hacia las nubes de tormenta y rugiéndoles constantemente. Ni siquiera los latigazos que golpeaban sus heridas lograban calmarlo. Dokuro y el otro goblin estuvieron a punto de ser lanzados varias veces, lo que enfureció enormemente al goblin de turno. Dokuro, acabas de conseguir una varita. Dale a esa bestia una maldición de conjuntivitis para que sienta el dolor. Y gritó, agarrando las espinas óseas del lomo del dragón y secándole la lluvia de la cara. Pero Dokuro no hizo eso. No sintió lástima por el dragón, en cambio, se sintió un poco extraño. ¿Tadora, pasa algo en las nubes?, preguntó preocupado. Por alguna razón, Cyrus le vino a la mente, y al pensar en ese rostro apuesto, Dokuro siempre se sentía un poco inquieto. ¿Algo? La duende, llamada Adora, miró las nubes sorprendida, pero no vio nada. Sin embargo, si algo en Gran Bretaña podía crear semejantes nubes oscuras, solo podían ser enjambres de dementores. ¿Se ha extendido tanto la zona de búsqueda? Si son esos tipos, entonces va a haber problemas. No, no son dementores, gritó Dokuro de repente. En el destello del relámpago, vio una sombra dorada moviéndose entre las nubes. Es un Thunderbird, gritó, su voz aguda perforando la cortina de lluvia. ¿Un pájaro trueno? No me sorprende. Y el rostro de Adora se había vuelto aún más sombrío. Como criatura mágica de nivel 5X, el pájaro trueno representaba un peligro tan grande como el de un dragón. Esta criatura mágica es pariente cercana del Fénix, pero sus poderes son completamente diferentes. El Fénix es pequeño y sus cualidades mágicas se centran más en el renacimiento y la curación, pero la magia del pájaro trueno se manifiesta con mayor claridad en su poderosa fuerza destructiva. Sobre todo teniendo en cuenta que los Thunderbirds suelen habitar en Estados Unidos y no migran. La aparición de este Thunderbird en Escocia significaba que probablemente había sido traído por un mago que traficaba con criaturas mágicas. En otras palabras, debe estar furioso. Acertó en su suposición, Thunderbird estaba realmente furioso. Sin embargo, no tenía nada que ver con el contrabando de criaturas mágicas, simplemente le molestaba que esos dos trasgos le hubieran hecho tomar el aliento de un dragón. Este pájaro trueno era, por supuesto, Cyrus. Hace unos minutos, cuando aquel dragón sueco de hocico corto apareció sobre la cabeza de Cyrus, este actuó de inmediato. Dokuro, confiando en su resistencia mágica, logró aparecerse sobre el lomo del dragón, pero Cyrus aún tenía que llevarse a Tonks consigo. Mover a Tonks llevó un tiempo, lo que hizo pensar a Dokuro que Cyrus ya se había convertido en cenizas bajo el aliento del dragón. Pero, en realidad, su cabello solo estaba ligeramente chamuscado. Ahora le tocaba a él contraatacar. Capítulo 122. No digas que la magia es imposible. Dokuro y Adora seguían pensando qué hacer. Desde luego, no querían enfrentarse a un Thunderbird adulto enfurecido. No les reportaría ningún beneficio y, además, era extremadamente peligroso. Lo mejor era encontrar una manera de escapar. Pero el rayo fue más rápido que sus pensamientos. Cyrus se lanzó al ataque con el rayo, y sus afiladas garras alcanzaron a los dos trasgos. El dragón no se percató de que Cyrus no era su objetivo. Ahora solo percibía una intensa amenaza. Ante el ataque de Cyrus, giró su cuerpo de inmediato para esquivarlo, mientras abría sus colmillos venenosos, intentando morderle la garganta. Ciro, como es lógico, no lo permitió. En comparación, la resistencia mágica del dragón era, sin duda, superior a la del ave del trueno. Un enfrentamiento directo era imprudente. La ventaja de Cyrus residía en su magia más poderosa y en su intelecto. Se movía como un pez en el agua, esquivando con gracia los ataques del dragón mientras cabalgaba sobre el viento, y de repente le arrancó un ojo al dragón de un picotazo. El dragón chilló de dolor y se puso aún más frenético. La sangre brotó de su ojo y retorció su cuerpo desesperadamente, agitando la cola y las garras como un perro callejero herido, mientras las llamas salían disparadas en todas direcciones como un aspersor descontrolado. Cyrus lanzó inmediatamente varios rayos. La corriente impactó el cuerpo del dragón, haciendo que sus escamas explotaran. Casi al instante, quedó cubierto de heridas, carbonizado, e incluso su sangre parecía negra, claramente quemada por la corriente eléctrica. Dokuro había planeado inicialmente usar su varita para ayudar al dragón a atacar a Cyrus, pero tan pronto como comenzó la batalla, solo pudo aferrarse desesperadamente a la columna vertebral del dragón para evitar ser arrojado. Su visión era una imagen borrosa de vuelo a alta velocidad, no podía ver nada con claridad, solo sentía corrientes lo suficientemente fuertes como para quemarle la piel golpeándolo cerca, y duras escamas de dragón, como fragmentos, arrancándole la mitad de la oreja. En ese momento, una sensación de ingravidez envolvió a Dokuro. Cyrus atravesó el ala del dragón con un rayo, y el lomo rugoso noruego lanzó al instante un aullido, precipitándose hacia el mar. Chapoteo. Se produjo un enorme chapoteo y la sangre del dragón tiñó la bahía. Dokuro y Adora no pudieron resistir y fueron arrojados a la intensa batalla. Cyrus batió sus alas, levantando nubes de tormenta, y se lanzó instantáneamente hacia los dos goblins. Adora fue carbonizada instantáneamente por el rayo, mientras que Dokuro fue capturada por las garras de Cyrus. Su varita se le había caído en algún punto desconocido, y le faltaba la mitad de la oreja, que sangraba, lo que le daba un aspecto lamentable. Cyrus no mostró compasión por sus heridas y, sin piedad, lo arrojó desde el aire contra el imponente acantilado costero. Dokuro dejó escapar un grito desgarrador, calculó que se había roto al menos 7 costillas y que su brazo estaba completamente destrozado. Justo cuando se preguntaba por qué había tenido la mala suerte de encontrarse con un pájaro del trueno, una criatura que no se podía encontrar en ningún lugar de Gran Bretaña. El enorme pájaro del trueno plegó repentinamente sus alas, e incluso su tamaño comenzó a disminuir, transformándose finalmente en un hombre alto ante la mirada atónita de Dokuro. Mechones de cabello dorado flotaban en la brisa marina, y sus ojos brillaban como la luz de una vela. El hombre se llamaba Ciro. Pero incluso Dokuro, a quien no se le permitía poseer una varita, sabía que los magos no podían transformarse en criaturas mágicas.
Sin embargo, ahora alguien había roto esa regla. Eso es imposible. ¿Estás diciendo que la magia es imposible? Cyrus caminó con paso ligero hacia Dokuro. Parecía sorprendentemente relajado, a pesar de haber luchado recientemente contra un dragón. Ese monstruo, que causaba dolores de cabeza a los magos, no parecía nada a los ojos de Cyrus. En realidad, los pájaros trueno y los dragones son comparables en cuanto a peligrosidad. Si bien existen diferencias de fuerza entre las distintas criaturas, la brecha no es tan grande. Aunque ese dragón nunca había luchado contra otros dragones desde su nacimiento, su poder destructivo no era significativamente menor. La clave residía en la diferencia de inteligencia entre ambos bandos. Desde el principio, Cyrus atacó el punto más débil del dragón y luego aprovechó al máximo sus ventajas, lo que resultó en la derrota del dragón prácticamente sin sufrir daños. Al ver acercarse a Cyrus, Dokuro sintió un miedo más intenso que nunca. El señor, suplicó con voz lastimera, el dolor en su cuerpo permitiéndole expresar una expresión patética y sincera, estoy dispuesto a contarle el contenido del manuscrito de Ragnarok, señor. Solo le pido que, me perdone. Sigo prefiriéndolo a usted, el retador, señor Dokuro, dijo Cyrus con una expresión de pesar. Lamentablemente, debo disculparme, pero por ahora no pienso revelar mi secreto. El rostro de Dokuro se puso gris al instante. Pero si me matas, el manuscrito de Ragnarok será. Oh, no te preocupes, tengo mis métodos. Sostuvo ligeramente una varita entre dos dedos, con la punta rozando el cerebro de Dokuro. Entonces, Cyrus extrajo un objeto plateado, como un mechón de pelo o un parásito alojado en el cerebro. Este era el recuerdo de Dokuro. Y no necesito que hables para conocer tus secretos más profundos, dijo Cyrus en voz baja. Pero Dokuro ya no podía oír, yacía en el suelo como si su alma lo hubiera abandonado, con los ojos desorbitados y la mirada perdida, como un muñeco de trapo. Claro que nadie que lo viera en ese estado lo confundiría con un muñeco de trapo, nadie querría un muñeco tan feo. Los hechiceros poderosos pueden extraer directamente los recuerdos de otros. Normalmente, Cyrus no haría eso porque es demasiado cruel, tal acción dañaría el cerebro de la otra persona, convirtiéndola permanentemente en idiota. Sin embargo, para alguien que estaba a punto de morir, eso no importaba. Conservó cuidadosamente el recuerdo y luego prendió fuego a toda la costa, sin dejar rastro de magia. Sin embargo, el dragón aún parecía tener un soplo de vida, luchando dolorosamente en el mar. Cyrus lo pensó y finalmente decidió no matarlo. Había bastantes dragones, pero la mayoría vivían en zonas protegidas, lo que dificultaba conseguir uno. Planeaba conservarlo y criarlo. Tal vez debería comprarme una maleta como la de Nut. Cyrus necesitaba urgentemente una maleta. Le apasionaba la magia y el poder mágico que residía en los cuerpos de las criaturas mágicas. Lord Voldemort y Slytherin habían realizado numerosos experimentos mágicos, y, naturalmente, no querría perderse este tesoro. Pero por ahora, miró a Tonks, que estaba inconsciente, primero debería devolver a esa chica ingenua. Hospital de San Mungo para enfermedades y lesiones mágicas. Tonks despertó lentamente. Ay, me duele mucho la cabeza. ¿Dónde estoy? El hospital. Moody estaba sentado no muy lejos y, al verla despierta, respondió fríamente. Moody. ¿Cómo llegué aquí? ¿Dónde están esos magos oscuros? ¿Dónde están los duendes? ¿Dónde está Tom Riddle? Tonks se incorporó de repente, formulando una serie de preguntas. Sin embargo, Moody aún no había respondido cuando Cyrus, habiendo recuperado su aspecto de Daulis, entró, se sentó en la silla junto a Moody y le entregó un periódico. Los magos oscuros y los duendes están muertos. Tom Riddle escapó. Tonks cogió el periódico y bajó la mirada. Estaba informando del incidente. Capítulo 123. Te arrepentirás de esto, Dumbledore. Estallido. Snape irrumpió en el despacho del director, arrojando un ejemplar del diario El Profeta frente a Dumbledore. Este se sobresaltó por su agitación y arqueó una ceja. Mira lo que has hecho, Dumbledore. Dumbledore tomó el periódico y lo leyó palabra por palabra. Tras un largo instante, lo dejó lentamente, entrelazó los dedos y, con expresión de total perplejidad, dijo, lo siento, Severus, no entiendo de qué hablas. No hay ni una sola palabra que tenga que ver conmigo. Claro que puedes decir eso. Snape se estiró rápidamente, retirando el periódico como si fuera una serpiente negra. Pero si no fuera por tu falsa benevolencia, Tom Riddle ya estaría muerto. Dijiste que quien tú sabes regresaría y me pediste que protegiera a ese niño arrogante, ¿pero qué hay de ti? Tuviste la oportunidad de matar a quien tú sabes hace solo unos meses, esa noche. ¿Pero qué pasó? ¿Lo enviaste a Azkaban? No puedo creerlo. ¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Cuentos de hadas? ¿Así que ya conoces la identidad de Riddle? Preguntó Dumbledore. No puedes esperar que unos tontos sin cerebro guarden secretos, dijo Snape con los labios apretados, habiendo captado claramente esas palabras de los pensamientos de Harry. Usar la legilimancia a voluntades de mala educación, Severus, y menos aún con tus alumnos. Deberías decírtelo a ti mismo. Snape rió furioso, abriendo la boca como una serpiente. Realmente necesito reflexionar profundamente sobre esto. Dumbledore asintió seriamente y luego continuó, respecto a la identidad del resucitado Tom Riddle, aunque inicialmente pensé que sin duda era Lord Voldemort, ahora siento que puede haber alguna duda. ¿Dudas? Que no puede haber dos Lord Voldemort en este mundo al mismo tiempo, ¿entiendes, Severus? Ni siquiera con un giratiempo dos personas deberían encontrarse, dijo Dumbledore con gravedad. Pero ahora es diferente. Según mi información, Lord Voldemort acaba de abandonar Albania. La ira en el rostro de Snape se transformó gradualmente en sorpresa y confusión. Un instante después, se enfureció aún más. ¿Así que convertiste a quien tú sabes en dos? Ya esto es sencillamente fantástico. Realmente digno del mago más grande del mundo. Dos de los que ya sabes, dos.
Parecía que estaba sufriendo un ataque al corazón. Su pecho subía y bajaba violentamente mientras luchaba por respirar. Severus, sigue sin entenderlo. Lo que quiero decir es que Tom Riddle puede que no sea quien tú sabes. No son lo mismo, explicó Dumbledore en voz baja, con un tono muy tranquilo, como si le hablara a un niño. No veo ninguna diferencia, dijo Snape con sarcasmo. Provocar ataques terroristas en Hogwarts, invadir el Ministerio de Magia, volar por los aires media costa. La diferencia es que Tom Riddle, o quizás debería llamarlo Cyrus, dijo Dumbledore en voz baja, él es benevolente. ¿Benévolo? ¿Mató a 9 magos y a un duende? Había 9 magos tenebrosos y un duende intentando incitar a la rebelión, recalcó Dumbledore. Con la gente inocente, lo encontrarán benevolente. Claro que no digo que sea bondadoso, solo que, comparado con quien ustedes saben, parece benevolente. Ustedes deberían saberlo mejor que yo. ¿Y qué? Supongo que no ha convocado a ningún mortífago desde su resurrección, ¿verdad? Snape, inconscientemente, se agarró la parte interior del brazo izquierdo. Quizás simplemente sintió que el momento no era el adecuado. La magia de Lily no tuvo ningún efecto sobre él. Las gafas de media luna de Dumbledore brillaron. El cuerpo de Snape se balanceó violentamente, como si algo lo hubiera golpeado con fuerza. Después de que Lily derrotara a Lord Voldemort con magia de amor, dejó una capa protectora alrededor de Harry. Durante su primer año, gracias a esta protección, Quirrell, poseído por Lord Voldemort, ni siquiera pudo tocarlo. Pero Cyrus sí pudo, y nunca tuvo la intención de hacerle daño al niño. Snape permaneció en silencio durante un largo rato antes de hablar en voz baja y pausada, pero aún podría ser una amenaza. Y sí, pero si no comparte la misma mentalidad que Lord Voldemort, creo que podemos usarlo para luchar contra él, dijo Dumbledore con calma. Estaba sentado detrás de aquel escritorio, con el aspecto de un anciano cualquiera, pero Snape percibió su naturaleza aterradora. Las personas vivas siempre son más útiles que las muertas, ¿no? Snape no tenía nada más que decir. Sin embargo, este comportamiento le parecía demasiado arriesgado. ¿Y si Tom Riddle cooperaba con quien tú sabes? ¿Y si él también se convertía en un señor oscuro? ¿Y si esta supuesta benevolencia era solo un disfraz? Snape tenía muchas preocupaciones en su corazón y quería interrogar a Dumbledore sobre cada una de ellas, pero al final no pudo decir nada, dejando solo una sola frase. ¿Te arrepentirás de esto, Dumbledore? Luego se marchó como un murciélago, tal como había llegado. Harry y sus compañeros también prestaron mucha atención a cada movimiento de Cyrus, hasta el punto de que no se perdieron ni un solo ejemplar del diario El Profeta. Tom Riddle mató a 9 magos tenebrosos frente a la costa de Escocia. Hermione dejó el periódico, con el rostro lleno de preocupación. ¿Qué le pasa al señor Cyrus? Él de verdad. ¿De verdad mató a alguien? Interrumpió Harry. Claro que no. Hermione negó con la cabeza de inmediato. Es decir, al menos debería esconderse bien. Harry la miró sorprendido, aparentemente sin esperar que Hermione dijera tal cosa. No le des tantas vueltas, Harry. Los muertos eran magos tenebrosos, merecían morir, dijo Ron mientras comía una tostada con bacon. ¿No viste lo que decía el periódico? Esos magos tenebrosos planeaban sacrificar a un auror. Si no hubiera sido por el señor Cyrus, podría haber muerto. ¿Y el duende? Dijo Hermione. Los libros dicen que son muy codiciosos y que han protagonizado varias rebeliones de duendes, causando numerosas muertes. Esta vez también querían maritas. Si lo consiguieran, quién sabe qué pasaría. ¿Has olvidado la rebelión de los duendes en la taberna Cabeza de Cerdo que se menciona en Historia de la Magia hace siglos? Fue una auténtica carnicería. Estos magos oscuros, solo existen porque quien tú sabes cayó. De lo contrario, todos y cada uno de ellos serían mortífagos. Ron sabía mejor que Harry y Hermione lo terribles y odiosos que eran los magos tenebrosos. Cambió de tema, bajó la voz y continuó. Por cierto, Harry, ¿cómo va eso de que el señor Cyrus te dijera que prestaras atención? Me refiero a la profecía. Al oír esto, Hermione aguzó el oído de inmediato. ¿No están ustedes dos en mi clase? Harry puso los ojos en blanco. No la oí hacer ninguna profecía seria, salvo ese mal presagio. Y hay otra, hoy es 16 de octubre, y dijo que tu mayor miedo se haría realidad. Harry miró al otro lado del gran comedor, donde una chica llamada Dravin lloraba desconsoladamente. Acababa de recibir una carta que le informaba de que un zorro había matado a su conejo mascota, y estaba convencida de que ese era su mayor temor. Cuando se mencionó el mal presagio, Ron se estremeció, pero Hermione se burló. Si el señor Cyrus dijo algo incorrecto, fue sin duda que se equivocó con respecto a Civic Trelawney, dijo Hermione enfadada. Esas profecías son una tontería. La profesora M. McGonagall dijo que predice la muerte de una persona cada año. Subestimas enormemente los malos presagios, Hermione. Y dijo Ron con desaprobación. Siempre estás tan segura de ti misma. Cuando crees que algo anda mal, no te lo tomas en serio, pero esto afecta la vida de Harry. ¿Lo entiendes? Mi tío vio un mal presagio y luego murió. Kipper Evans, ¿cuántas veces te he dicho que vigiles a ese gato tan molesto? Su tío estaba aterrorizado, por no hablar de Dravin. Recibió la carta hoy mismo, lo que significa que su conejo murió hace al menos unos días. Se enteró de la noticia hoy. Hermione dijo con sensatez. Además, ¿cuál es su mayor miedo? ¿Ver el nombre del señor Cyrus en el periódico? No quiero hablar más contigo, Hermione. Deberías ocuparte de los asuntos ajenos. Y el tono de Ron era duro. Tras decir esto, ignoró a Hermione y se dirigió a Harry. Harry, creo que deberías contarle esto al señor Cyrus. Ve a pedirle prestado el diario a Ginny. Hermione parecía muy enfadada, con los ojos rojos, pero probablemente pensó que si conseguía el diario podría hablar con Cyrus, así que permaneció en silencio. Capítulo 124. La coartada de Daulis.
¿Pero cómo se lo voy a decir a Gina? Ella valora ese diario más que nada. Harry dijo con cierta dificultad. Para ser honesto, ya me siento muy mal por haberle ocultado el asunto al señor Cyrus. Pero esa fue la petición del señor Cyrus. Sinceramente, aunque Gina es mi hermana, entiendo perfectamente al señor Cyrus. Si una chica me estuviera hablando sin parar al oído las 24 horas del día, yo también me desmayaría. Dijo Ron con seriedad. Y todavía escribe en ese diario de vez en cuando. Ustedes dos no entienden lo que piensan las chicas. Hermione negó con la cabeza con desdén y se puso de pie. Déjenme ir, puedo decirle que necesito el diario para estudiar. Dicho esto, Hermione se marchó. Ron se inclinó hacia el oído de Harry y susurró, apuesto a que ella solo quiere hablar con el señor Cyrus personalmente. Deberías hablar menos. Harry le dio un codazo. Últimamente, la relación entre Ron y Hermione le estaba dando dolor de cabeza. Crookshanks, el gato de Hermione, no dejaba de mirar fijamente a Scabbers, el gato de Ron, lo que provocaba constantes discusiones. Harry solía regresar de agotadoras sesiones de entrenamiento solo para ser atormentado por ellos dos. Tonks, Dowlis, ahora necesitamos que ambos relaten la situación tal como ocurrió. Scrimgeour, el jefe de la oficina de Aurores, llegó poco después de que Tonks recuperara la conciencia, acompañado por Fay. En cuanto entró en la enfermería, dijo con semblante severo, sobre todo tú, Tonks. Ya leí el informe de Dowlis una vez. Un momento, no hay prisa. Fay dio un paso al frente, colocando su sombrero verde bajo el brazo. El profesor Dumbledore dijo que vendría de inmediato. Quiere saber algunos detalles, así que esperemos a que llegue. ¿Viene Dumbledore? Aunque esto no era inesperado para el señor Cyrus, no pudo evitar enderezarse en su asiento. Solo enfrentándose de verdad a aquel anciano se podía comprender su verdadera naturaleza. Sus ojos parecían penetrar en todo, escudriñando a las personas desde dentro hacia afuera. Incluso los secretos más ocultos del corazón de alguien parecían quedar al descubierto ante él. Sobre todo teniendo en cuenta el tiempo que había dedicado a someter a aquel dragón, para cuando llegaron los Aurores, ya no tenía tiempo de alterar la memoria de Tonks. Un instante después, Dumbledore entró con pasos ligeros. Era muy alto, con una larga barba que le llegaba hasta la cintura, y parecía muy sabio y benevolente. Cada uno de sus gestos parecía contener un inmenso poder mágico. En cuanto entró, su mirada recorrió a todos los presentes. Apenas se detuvo, pero el señor Cyrus sintió que su mirada se posaba en él. Tanto es así que el señor Cyrus incluso se preguntó si la otra parte ya había visto algo, y empezó a sentirse nervioso. Por supuesto, en apariencia, permaneció imperturbable, hablando tan poco como el propio Dowlis. Finalmente, la mirada de Dumbledore se posó en Tonks, que yacía en la cama del hospital. ¿Cómo te encuentras, Tonks? Preguntó, acercándose con cuidado a la cama. El señor Cyrus se levantó de una de las dos únicas sillas y le ofreció su asiento. Oh, gracias, Dowlis. Me alegra que te preocupes tanto por una centenaria. Dumbledore aceptó la silla sin dudarlo y se sentó. Estoy bien, profesor Dumbledore, dijo Tonks, negando con la cabeza. Y no es una herida grave, como la de los Aurores que quedaron aturdidos en el Ministerio de Magia. Simplemente, el hospital tardó un poco en romper el hechizo. Moody miró primero a Scrimgeour y luego habló con Dumbledore. Al fin y al cabo, Scrimgeour había sido su antiguo compañero y ahora era el jefe de la oficina de Aurores, así que todavía existía cierta relación entre ellos. ¿Y qué hay del dulce de leche? Y ni de cerca. Dumbledore escuchó y luego asintió con una media sonrisa. Cada vez sentía más que el señor Cyrus era diferente de Tom Riddle. Si en Hogwarts se podía decir que el señor Cyrus le tenía miedo y por eso no se atrevía a matar, entonces después de dejar Hogwarts, aunque seguía actuando de forma errática, no había matado a demasiada gente. Solo había eliminado a un grupo de magos oscuros, lo cual era muy extraño. Sin embargo, Dumbledore seguía algo desconcertado por la aparición del señor Cyrus en la costa de Escocia. Señorita Tonks, ¿podría decirme qué vio en aquella ocasión? Tonks miró inmediatamente al señor Cyrus y asintió en voz baja. Se había graduado de la escuela hacía apenas 2 años, y el aura de director que rodeaba a Dumbledore aún no se había disipado. Dowlis y yo estábamos originalmente vigilando el bar Cabeza de Jabalí, pero luego Dowlis probablemente se aburrió y empezó a ir a las 3 escobas todos los días a coquetear con el dueño, dijo Tonks, llena de resentimiento. Señor Cyrus, ¿cuándo coqueteé con el dueño de las 3 escobas? Al sentir las 5 miradas de la enfermería fijas en él, especialmente la expresión triunfante de Tonks por haber desahogado su ira, el señor Cyrus supo que tenía que defenderse. Jaja, es comprensible, la señora Rosmerta es realmente hermosa, dijo Dumbledore, entrecerrando los ojos y sonriendo. ¿Es cierto, Dowlis? Preguntó Moody inmediatamente en tono hostil. Una de sus manos ya sujetaba su bastón, como si estuviera a punto de usarlo para lanzar un hechizo sobre el señor Cyrus si no daba una respuesta satisfactoria. Scrimgeour se mostró más comedido, pero su expresión era igualmente solemne. Una metamorfomaga brillante era un activo muy raro y valioso en el equipo de Aurores. De lo contrario, no se le habría pedido específicamente a Moody que la entrenara. Por supuesto que no. Desde el principio sospeché que ese duende y el mago oscuro eran muy vigilantes. No soy Tonks, si apareciera en el bar todos los días, levantaría sospechas. Ya sabes, no se me da bien la transfiguración, dijo el señor Cyrus de inmediato. Y en realidad no me fui, pero siempre estuve siguiendo a Tonks. Simplemente me escondía, de lo contrario, ¿cómo podría haberla salvado? ¿Me estaba siguiendo? Preguntó Tonks con expresión de sorpresa. ¿Pero cómo es que oí decir al tabernero de la cabeza de cerdo que usted solo volvía al bar por la noche? La mirada inquisitiva de Moody era como un láser. En ese momento, Fay asintió, echando más leña al fuego. Fue el tabernero de la cabeza de jabalí quien avisó al Ministerio de Magia. Dijo que una aurora había desaparecido y que la otra aurora que la acompañaba no había llegado en mucho tiempo. Dumbledore también mostró interés, mirando al señor Cyrus con una media sonrisa, como si esperara su explicación.
El señor Cyrus no se inmutó lo más mínimo. Ahí radica el problema. Esa tarde no fui a ningún sitio, me quedé escondido todo el tiempo. Puedes comprobarlo con cualquier comerciante de Hogsmeade. Esa tarde, el señor Cyrus no fue a ninguna tienda, sino que dio un paseo por la casa de los gritos, lo que se convirtió en su coartada. Más tarde, descubrí que Tonks seguía al mago oscuro sola, así que la seguí en secreto. En cuanto a la que apareció por la noche, creo que eso explica por qué Tom Riddle apareció en la costa de Escocia. ¿Quieres decir que tú que apareció anoche en el pub Cabeza de Jabalí era en realidad Tom Riddle disfrazado? Confirmó Dumbledore en voz baja. Me temo que sí. Capítulo 125. Lily Potter guardó silencio. Ahora todo parece claro. Dumbledore hizo hincapié en la palabra parecer, pero la expresión de Fudge no era buena. Espera. Se sacudió la grasa de la cara y le dijo con urgencia a Cyrus, según tú, ¿Tom Riddle estuvo en Hogsmeade todo el tiempo? Me temo que sí. Cyrus asintió con calma, pero esto encendió la ira de Fudge, o mejor dicho, gritó como si lo hubieran provocado. Eso es imposible, los dementores patrullan Hogsmeade 2 veces al día, 2 veces, ¿lo entiendes? Ya sea Sirius Black o Tom Riddle, si aparecen en Hogsmeade, serán capturados de inmediato. Y Cornelius, parece que los dementores probablemente no puedan encontrar a esos dos, repitió Dumbledore. Sirius Black y Tom Riddle lograron escapar de Azkaban, claramente tienen una forma de evitar ser detectados por los dementores. Ahora esos muchachos deberían abandonar Hogwarts. Pero. Target, si ese es el caso, ¿quién atrapará a estos dos feroces fugitivos? La voz de Fudge se suavizó, pero aún así no cedió. En lo que respecta a los guardias de Azkaban, Dumbledore siempre había recalcado que no se podía confiar en esos hombres. Pero para Fudge, un hombre mediocre, incluso el puesto de ministro de magia parecía un golpe de suerte. No quería ningún cambio, y mucho menos las posibles consecuencias negativas que éste pudiera acarrear. No se detuvieron en ese tema, sino que dejaron que Tonks continuara hablando. Más tarde, me dejaron inconsciente. Cuando desperté, esos magos oscuros y duendes planeaban sacrificarme. Fue entonces cuando apareció Tom Riddle. Sometió a los magos oscuros sin lanzar ningún hechizo. Me hizo desmayar sin varita. Pero lo cierto es que el objetivo de los duendes era obtener varitas. Los magos oscuros buscaban magia antigua. Tom Riddle también estaba interesado en la magia antigua. Dumbledore asintió, sus hermosos ojos azules se volvieron hacia Cyrus, su mirada parecía sugerir algo, parece que su poder mágico ha aumentado desde la última vez. No esperaba encontrar secretos de magia antigua en un lugar como ese. Pero, ¿es la magia antigua realmente tan poderosa?, preguntó Moody. Dumbledore reflexionó un momento, es difícil decirlo, pero sin duda existen muchos hechizos de magia antigua con poderosas capacidades destructivas. La magia es diferente de la tecnología. La tecnología siempre está avanzando, en constante desarrollo. Y existen muchas armas destructivas que, una vez inventadas, pueden almacenarse incluso si no se utilizan. Pero los hechizos desaparecen con la muerte de un mago. Incluso si se registran, están limitados por el poder mágico del mago, y muchos hechizos poderosos se han perdido por falta de herederos adecuados. Además, debido a la disminución de las guerras a gran escala en el mundo mágico, las maldiciones más destructivas han dejado de usarse gradualmente. Y la mayoría de los hechizos que conocen los magos están más orientados a la vida cotidiana. Quizás dentro de muchos años, las maldiciones oscuras como Fuego Fatuo y la maldición Avada Kedavra se conviertan en lo que se conoce como magia antigua. A Dumbledore no le sorprendió que Tom Riddle buscara magia antigua, porque durante más de 10 años, se podría decir que la había perdido debido a una magia antigua llamada amor. La magia antigua es realmente muy poderosa. Sabes, en el departamento de misterios hay una habitación especial que sella la magia antigua, dijo Fudge. Recuerdo que la madre de Harry Potter, Lily Potter, trabajó allí como inefable durante un tiempo, ¿no? ¿Era la madre de Harry Potter una inefable? Una expresión de sorpresa cruzó por los ojos de Cyrus. Así es, asintió Dumbledore. En aquel entonces, ella aún no se había casado con James y estaba investigando en el departamento de misterios. Más tarde, debido a que Lord Voldemort y los mortífagos se volvieron cada vez más violentos, se unió al equipo de aurores para combatirlos junto con la Orden del Fénix. ¿Te refieres a esa habitación cerrada con llave, llena de amor?, preguntó Cyrus, sin poder evitarlo. La última vez que fue al departamento de misterios, entró en varias habitaciones, pero no se había arriesgado a forzar ninguna de las que estaban cerradas con llave. Después de todo, un candado claramente significaba peligro. Y sí, Dumbledore lo miró fijamente, y claramente su investigación parece haber tenido cierto éxito. Fudge se animó de inmediato y continuó rápidamente, así que dejó algo atrás. Tos, Scrimgeour tosió de repente varias veces, interrumpiendo a Fudge. No tenía expresión alguna, parecía una pizarra áspera y azulada. No creo que debamos estar hablando del trabajo del departamento de misterios en un lugar como este, ¿verdad? Ah, sí. Fudge se dio cuenta de su lapsus y se secó el sudor con un pañuelo, visiblemente incómodo. El tema quedó en suspenso, pero había echado raíces y brotado en el corazón de Cyrus como una semilla. Lily Potter había investigado la magia antigua en el departamento de misterios y utilizó esa magia para derrotar a Lord Voldemort. Tal como Fudge quería preguntar, Cyrus también quería saber si Lily Potter había dejado algún manuscrito, quizás había registrado sus investigaciones sobre esta magia. Cyrus reflexionó sobre esto mientras miraba disimuladamente a Dumbledore. Notó que el anciano le sonreía. Al instante, sintió un nudo en la garganta, sospechando que se trataba de una trampa. La otra parte había tendido el anzuelo de la magia antigua, esperando a que picara el anzuelo. Pero, ¿significaba esto que Dumbledore ya sabía que no era Daulis, o fue solo una suposición? Inconscientemente apretó el agarre de su varita, pero luego, al recordar que estaba en un hospital, se relajó. Dumbledore no podía batirse en duelo con él allí. Daulis, ¿por qué estás distraído?
Five frunció el ceño con desaprobación mientras Cyrus permanecía en silencio durante un largo rato. Todos te estamos esperando. Entonces Cyrus comprendió que Dumbledore lo miraba no porque hubiera descubierto su disfraz, sino porque esperaba que revelara lo que iba a suceder a continuación. Sintió que su espíritu se relajaba inexplicablemente. Entonces comenzaron a luchar. Los goblins usaron un silbato de plata para invocar a un dragón de lomo de cresta noruega, que debían haber mantenido en secreto. Esos tipos sin ley, maldijo Moody. Entonces Tom Riddle luchó contra el dragón, y tanto magos como goblins se unieron a la contienda. Aproveché el caos para rescatar a Tonks, sin atreverme a quedarme mucho tiempo. Cuando regresé, la batalla había terminado. Ni Tom Riddle, ni el dragón, ni los magos oscuros, ni los goblins estaban por ninguna parte. Solo quedaba una costa devastada. Moody asintió. En efecto, se encontró una pequeña cantidad de sangre de dragón en el mar. ¿Crees que Tom Riddle murió en la boca del dragón?, preguntó Five con expectación. Tenía la esperanza de que Tom Riddle, el convicto fugado, fuera llevado ante la justicia pronto, aunque eso significara su muerte en lugar de permanecer prófugo. Pero no solo Dumbledore, incluso Cyrus negó con la cabeza al oír eso. Me temo que tendré que decepcionarte, Cornelius. Y Dumbledore se puso de pie, aparentemente con la intención de marcharse. Tras despedirse de Tonks, se acercó a Cyrus y se detuvo. Giró la cabeza, sus ojos sabios se encontraron con los de Ciro y comenzó lentamente. Señor Dowlis, ¿podríamos hablar en privado? Tengo algunas otras inquietudes que me gustaría comentar con usted en privado. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 126. La memoria del duende. Cyrus siguió a Dumbledore fuera de la enfermería y se detuvo en el pasillo del hospital. La gente iba y venía, farmacéuticos y enfermeras con batas blancas pasaban apresuradamente, y se oían gemidos de pacientes bajo los efectos de los hechizos, lo que lo convertía en un lugar verdaderamente inadecuado para conversar. Sin embargo, Dumbledore simplemente agitó su varita y los ruidos molestos desaparecieron. Cyrus sentía como si él y Dumbledore fueran dos almas incompatibles, flotando fuera de este mundo. Señor Dumbledore. Señor Dowlis, con respecto a Tom Riddle, o llamémosle Cyrus. Como sabe, durante el juicio parecía que solo podía pronunciar esa frase. Creo que podemos respetar sus deseos. Dumbledore le guiñó un ojo a Cyrus con picardía. Cyrus no sabía qué tramaba aquel anciano, pero se sentía incómodo. Acabas de decir que seguiste inmediatamente a la señorita Tonks cuando estaba siguiendo la pista del duende y el mago oscuro, ¿es correcto? Sí, señor. Dumbledore asintió, así que, durante toda una tarde, ¿estuviste observando sus acciones en secreto? Y sí, señor, esos magos oscuros y el duende capturaron a Tonks, pero no actuaron de inmediato. En cambio, esperaron a que anocheciera, como si el ritual de sacrificio requiriera la magia de la luz de la luna para completarse, dijo Cyrus. Dumbledore asintió. No es fácil ver rastros de magia antigua, eso requiere un talento excepcional. No dio más detalles, sino que cambió de tema y formuló una pregunta directa. Dowlis, ¿viste la apariencia de Cyrus y su lucha? ¿Qué clase de persona crees que es? Y Cyrus tensó su cuerpo casi de inmediato. No lo sé, señor, solo lo vi aparecer desde lejos y fui testigo de su gran fuerza. Dumbledore asintió y volvió a preguntar, entonces, Dowlis, ¿qué hay de ti? ¿Estás bien? ¿No estás herido? No, señor. Dumbledore no dijo nada más. Los miserables gemidos volvieron a sus oídos, y ambos volvieron repentinamente a la realidad, y aquella conversación anticlimática llegó a su fin. Hasta que la figura de Dumbledore desapareció escaleras abajo en la esquina del pasillo, Cyrus seguía sin entender qué respuesta había obtenido de él. Regresó en silencio a la enfermería de Tonks, pues la razón le decía que su identidad actual probablemente no era tan segura. Sin embargo, Cyrus pensó entonces que cambiar su identidad no necesariamente engañaría el ojo perspicaz de Dumbledore. Creía que el anciano estaba siendo inquisitivo, y la última pregunta, más que preocuparle, era como interrogarlo sobre si había puesto en peligro la seguridad de John Dowlis. Él lo sabe, pero no me lo ha dicho. Cyrus lo notó de inmediato, lo que, en lugar de eso, lo tranquilizó. Sin importar lo que sucediera, mientras Dumbledore no viniera directamente a matarlo, todo estaba bien. Quizás el anciano también había notado la diferencia entre Cyrus y Lord Voldemort, o quizás tenía la intención de seguir observando para ver qué cambios traería esta alma resucitada. Pero a Cyrus no le importaba lo que fuera. En un principio, no quería ser una especie de gran rey demonio de la destrucción, capaz de provocar una crisis enorme. Mientras Dumbledore no interfiriera, eso era suficiente. Por supuesto, Cyrus creía que Dumbledore, para verificar sus sospechas, sin duda intentaría por todos los medios ponerlo a prueba. Pero mientras no interviniera personalmente, el problema no sería tan grave. Regresó a la enfermería, donde Fudge y Scrimgeour discutían acaloradamente sobre el tema de los goblins. Scrimgeour estaba muy descontento con la cooperación de Dokuro con el mago oscuro en un intento por obtener la varita. Y sumado a los numerosos incidentes sangrientos causados por las rebeliones de los goblins a lo largo de la historia, Scrimgeour esperaba reprimir a los goblins. Sin embargo, Fudge rechazó la propuesta de Scrimgeour por falta de pruebas concretas. Aunque los goblins poseían muchos galeones, él no quería causar más problemas. El conflicto entre duendes y magos era muy acuciante, y si se reprimía demasiado y volvían a estallar enfrentamientos violentos, le dolería mucho la cabeza. En el mundo mágico británico, que acababa de salir de la Edad Media, a nadie le gustaba la guerra. Simplemente esperaba ser reelegido sin problemas, acumular más galeones durante su mandato, ganarse una buena reputación y luego retirarse pacíficamente. Convirtiéndose en un ministro de magia con una reputación decente, que guiara a todos fuera del miedo y hacia la paz, en lugar de ganarse una mala reputación como belicista. Dejemos este tema, dijo. Tonks y Dowlis deberían descansar un rato y no involucrarse en otras tareas. Que tengan unas buenas vacaciones. Tenía una expresión de compasión en el rostro para sus subordinados. Dowlis, ¿hace mucho que no vas a casa a ver a tu familia?
Tu esposa debe extrañarte muchísimo. Y Tonks, no les hemos dicho a tus padres que estás hospitalizada. Creo que lo mejor es que vuelvas y pases un tiempo con ellos. El trabajo de Auror siempre es muy peligroso. Maldita sea. Si dejamos a estos duendes sin control, podrían rebelarse de nuevo. El cabello de Scrimgeour tembló como algas marinas de ira. Ah, Scrimgeour, eres demasiado radical, eso no está bien, dijo Fay. Todo se puede negociar, ¿no? Para eso creamos la oficina de enlace con los goblins, ¿verdad? Mientras hablaba, no pudo evitar agarrar a Scrimgeour por el hombro y sacarlo afuera. Podemos tener una buena conversación con el líder de la hermandad Goblin, pero debo recordarles que, durante las negociaciones, no digan nada que no contribuya a la unidad. Los dos también se marcharon, dejando a Cyrus, Tonks y Moody en la enfermería, mirándose unos a otros. Un momento después, Moody negó con la cabeza con decepción. ¿Alguien así realmente se convirtió en ministro, eh? Cyrus tampoco permaneció mucho tiempo en el hospital. Moody era un viudo anciano y podía mantenerse despierto día y noche para cuidar de Tonks. Sin embargo, Tonks podría recibir el alta al día siguiente. Al estar temporalmente desempleado, Cyrus no tuvo más remedio que regresar a casa de Daulis. La hermosa esposa de Daulis lo rodeó alegremente al verlo, y Cyrus solo pudo usar Confundus para confundirla. Él seguía pensando que Lily Potter era una inefable. Pensaba que podría haber dejado algunos manuscritos de magia antigua, así como los manuscritos de Ragnarok. Quizás debería encontrar tiempo para visitar Godric's Hollow, pensó Cyrus. Sin embargo, no había prisa. Godric's Hollow era solo una posibilidad, y el recuerdo de Ragnarok era lo más parecido a la magia antigua en ese momento. El desarrollo de este mundo mágico claramente no fue del todo idéntico al de Legacy, y la evidencia era que, desde que dejó de celebrarse el torneo de los Tres Magos, Hogwarts nunca tuvo estudiantes transferidos. Sin embargo, muchos personajes no Yaggevels e incluso villanos que aparecen en Legacy eran, de hecho, figuras históricas. Por ejemplo, Ragnarok era en realidad un trasgo que había existido. Y el profesor Fig, Cyrus revisó algunos archivos y confirmó que había sufrido un ataque de dragón de camino a asumir su puesto en Hogwarts, perdiendo lamentablemente la vida y convirtiéndose en el primer profesor de la historia en morir inesperadamente antes incluso de tomar posesión del cargo. Cyrus cogió una botella de cristal limpia y le quitó los hilos plateados brillantes. Entonces extendió la mano y agarró el recuerdo entre sus manos. El recuerdo se extendió como una pluma que cae en las aguas grises de un lago, para luego hundirse lentamente en los pensamientos de Cyrus. No necesitaba un pensadero para ver ese recuerdo. Por supuesto, la memoria de Dokuro era irrelevante, lo importante era el manuscrito de Ragnarok. En aquel mundo de color gris plateado, un antiguo pergamino se desenrolló ante los ojos de Ciro como una pintura a la tinta. Capítulo 127. El manuscrito de Lanlock. Era un trozo de pergamino de aspecto antiguo, los duendes no podían usar magia, y el manuscrito estaba lleno de huellas del paso del tiempo. Cyrus vio a un trasgo visco que sujetaba bruscamente los manuscritos. Su rostro era fiero y aterrador, medía menos de 1 metro de altura y estaba de pie sobre una alta plataforma dorada, mirando con arrogancia a los otros trasgos que lo observaban. Gracias a los recuerdos de Dokuro, Cyrus supo que aquel elfo visco era Boderick, el actual líder de la Hermandad de los Elfos. La Hermandad de los Goblins, o simplemente la Hermandad de los Goblins, era un grupo radical deseoso de conseguir derechos para los goblins. Y al igual que los demás goblins de esta organización, el propio Boderick también era un radical. Tomó el manuscrito y se paseó de un lado a otro en la plataforma elevada como un gallo orgulloso, como si eso lo hiciera parecer lo suficientemente alto. Pero en realidad, su postura resultaba ridícula. Por supuesto, los elfos que lo seguían no pensarían de esa manera. Cyrus era como el único color en un mundo gris, fuera de lugar, pero a la vez integrado en aquel grupo de fantasmas. Caminaba entre los duendes, y cada duende que tocaba se desvanecía como humo, para luego reformarse tras su partida. Los ojos codiciosos de cada duende estaban ahora llenos de anhelo y adoración. Hermanos, miren esto. Boderick levantó el manuscrito de Ragnarok, y todos los ojos de los trasgos se volvieron hacia él, deteniéndose en el pergamino de aspecto antiguo. ¿Adivina qué es esto? Un brillo travieso apareció en sus ojos, y sin esperar a que los goblins respondieran, soltó inmediatamente la respuesta. Esto es algo que dejó ese gran goblin, Ragnarok. Para sorpresa de Cyrus, cuando se mencionó a Ragnarok, los trasgos adoptaron inmediatamente expresiones de furia. Apretaron los puños con fuerza, clavando sus afiladas uñas en su piel áspera. Ese traidor. Mentiroso. Ladrón. Los insultos y las maldiciones subían y bajaban como una marea entre los cientos de trasgos, continuos como las olas del océano. Cyrus vio la expresión de Dokuro, como si deseara poder hacer pedazos a Ragnarok. Aunque no había jugado mucho, sabía que Ragnarok era el líder de los goblins en aquel momento, pero ahora la situación era claramente diferente. Al menos hoy, más de 100 años después, Ragnarok se había convertido en una figura despreciada entre los goblins, incluso el llamado título de Gran Goblin era burlón y estaba lleno de sarcasmo. Él realmente quería saber qué había causado todo esto y, afortunadamente, Boderick se lo explicó generosamente para él. Eso es ese mentiroso, ese traidor, ese ladrón despreciable y desvergonzado que se llevó nuestro preciado artefacto Goblin y desapareció sin dejar rastro. Boderick golpeó furiosamente el manuscrito que tenía en la mano contra el suelo, como si estuviera tirando un montón de basura. Dijo que nosotros, los duendes, no necesitábamos varitas, sino que podíamos obtener un poder más fuerte que la magia de los magos, pero ¿cuál fue el resultado? Esta supuesta magia antigua no era más que una estafa. ¿Acaso Ancient Magic era solo una estafa? Cyrus estaba algo incrédulo. Esta no es magia que la gente común pueda aprender. Nosotros no podemos aprenderla, Ragnarok no puede aprenderla, e incluso entre las brujas, pocas han dominado los secretos de la magia antigua. Todo fue por esas ilusiones. Invertimos todos nuestros recursos financieros en crear una poderosa armadura de duende, que podría habernos llevado a la gloria, permitirnos derrotar a los magos y recuperar todo lo que nos pertenece.
Pero al final, nos la robó ese mentiroso. Boderick estaba furioso. Desde la rebelión del siglo XVIII, los Trasgos no habían vuelto a protagonizar rebeliones a gran escala. El Ministerio de Magia creía que el hecho de ceder el control total de Gringotts a los Trasgos había apaciguado su descontento. Pero en realidad, Gringotts solo satisfizo sus deseos temporalmente. La codicia de los Trasgos era insaciable. Poco después de apoderarse de Gringotts, el deseo de rebelión resurgió de inmediato. Así que dedicaron todas sus fuerzas a crear una armadura de Trasgos imbuida de poderosa magia. Sin embargo, Ragnok se la llevó. Prometió regresar con mayor poder, pero desapareció sin dejar rastro. Tras haber perdido su armadura, los goblins tuvieron que volver a guardar silencio, esperando el momento oportuno. Podría decirse que Ragnok era un pecador para los goblins, un traidor y ladrón que impidió que los goblins reemplazaran a los magos. Sé que algunos de nosotros lo seguimos en el pasado. Boderick alzó un dedo como una rama seca y descascarada con uñas gruesas que parecían la cáscara de una nuez. Mientras su dedo recorría a cada goblin presente, algunos individuos de aspecto muy anciano bajaron la cabeza avergonzados. No importa, hermanos, simplemente los engañó. La ira de Boderick se desvaneció, o al menos eso pareció. Sus palabras serenas reconfortaron a aquellos goblins avergonzados y, aún más, les sirvieron de freno, una especie de magia que no era magia. Porque una voluntad inquebrantable brilló inmediatamente en los ojos de esas personas. Ragnok es un ladrón codicioso. Solapa los secretos de la magia antigua y robó nuestro tesoro. Quizás aún ande al acecho en algún lugar, acariciando constantemente el preciado artefacto y desatando libremente sus poderosas habilidades mágicas. Pero, dijo un duende entre la multitud, extendiendo una mano temblorosa, dijiste que la magia era solo un truco y que nadie podía aprenderla. Los elfos guardaron silencio. Sí, lo dije, dijo Boderick asintiendo solemnemente. De hecho, antes de descubrir el manuscrito de Ragnok, siempre lo pensé. ¿Así que la magia antigua es real? ¿Acaso el manuscrito de Ragnok contiene los secretos para controlar esa magia? Los ojos de muchos Trasgos brillaron, y el deseo en sus corazones se despertó una vez más. Quizás, pero ¿por qué debería repetir los mismos errores?, replicó Boderick. Sus palabras tranquilizaron un poco a los elfos. Aunque sigamos los pasos de Ragnok para encontrar la magia ancestral, tal vez al final no sea nada. Hermanos. Creo que algún día podremos explorar sus misterios, pero no ahora, sino en el momento en que recuperemos verdaderamente el estatus que nos pertenece, los elfos. La idea de Boderick era sencilla, el manuscrito de Ragnok podía ser real y la magia antigua podía existir, pero para los goblins, que ni siquiera tienen varitas. Es como un viajero sediento varado en el desierto que encuentra un montón de galletas. Por supuesto, la comida es necesaria, pero lo que más necesitan ahora mismo es agua. Lo que más necesitan es una varita que pueda conjurar magia. Creo que a los magos les interesará esto. Como contraprestación, creo que podríamos pedir varitas. ¿Te refieres a darles a los magos la clave de la magia antigua?, preguntó un duende con disgusto. Boderick dijo claramente intercambio, pero para ellos sonó como si estuviera diciendo regálalo gratis. O por supuesto que no, patizamos, Boderick sonrió con picardía. Quiero recordarles que no olviden a los dragones que creo. Capítulo 128. Sangre de dragón y coñac. Ahora todo está claro. Cyrus observó cómo los Trasgos se alborotaban, parecían apoyar mucho el plan de Boderick y estaban entusiasmados con su intención de engañar a los magos. Nunca tuvieron la intención de hacer tratos desde el principio, y por supuesto, Rookwood pensaba igual en aquel entonces. Sin embargo, Rookwood no solo era incompetente, sino que también subestimó a los goblins. Si Cyrus no hubiera aparecido entonces, probablemente no habrían escapado de su destino de ser asesinados por un dragón. Que esos magos sepan que no somos hadas feas. Boderick alzó los brazos. Cientos de elfos apretaron los puños al unísono. No somos hadas feas. La onda sonora destrozó la escena. Cyrus apareció en otra habitación. Esta vez, no había tantos duendes. Boderick iba impecablemente vestido, incluso llevaba una chaqueta de traje, pero debido a su extraña complexión, se veía raro. Frente a él se encontraban algunos duendes, uno de los cuales era Dokuro. Dokuro, he encontrado un grupo de colaboradores idóneos, necesito que te pongas en contacto con ellos. Boderick le mostró el manuscrito de Ragnok a Dokuro. Son descendientes de la familia Rookwood, cuyo antepasado fue uno de los guardianes de la magia antigua. Creo que le interesará. Dokuro cogió el manuscrito y empezó a leerlo. Cyrus caminó lentamente hacia allí. Solo ahora pudo ver con claridad el contenido del manuscrito. Llévalos a esa costa de Escocia, donde están las ruinas de una torre. Adora los estará esperando allí con un dragón al acecho, dijo Boderick. ¿Pero cómo vamos a lograr que crean en nosotros? El manuscrito de Ragnok describe un ritual sangriento. Mediante este método, se pueden revelar rastros de magia antigua. Probablemente, en aquel entonces, buscaba magia antigua utilizando este método, afirmó Boderick. Es una lástima que no pueda descifrar nada más. Probablemente Ragnok llegó a dominar el poder de la magia antigua. El contenido al final del manuscrito es completamente ilegible. Y lo más importante, se desconoce el paradero de la bóveda 12. Ragnok planeó un ataque contra los inefables del Ministerio de Magia ese año para apoderarse de la llave de la bóveda 12, pero ahora, con su desaparición, esa llave también ha desaparecido. Probablemente, la magia antigua esté oculta dentro de la bóveda 12. Es una lástima que sin la llave, ni siquiera nosotros podamos abrir la bóveda, dijo Dokuro con resentimiento. Esos magos hipócritamente dicen que nos dejarán controlar la bóveda por completo, pero en realidad... Ridículo. Aún necesitamos su permiso para abrirla. Su rostro reflejaba rabia, como si todo lo que se guardaba en Gringotts perteneciera a los duendes. Cyrus sabía desde hacía tiempo que había pistas sobre magia antigua en la bóveda 12, de lo contrario, no se habría tomado tantas molestias para encontrar el paradero de la llave de la bóveda 12. Sin embargo, lo que los Trasgos no podían ver, Cyrus sí.
Bajo su mirada, el manuscrito de Ragnok ya no guardaba secretos. ¿De verdad Ragnok puso la llave de la bóveda 12 en el bar cabeza de jabalí? Cyrus estaba lleno de sorpresa. ¿Quién hubiera imaginado que, tras obtener la llave de la bóveda 12, Ragnok la colocaría dentro de esa maldita cabeza de cerdo que había estado en la entrada del bar cabeza de jabalí durante quién sabe cuántos años? Más importante aún, el propio Ragnok había entrado en la bóveda 12, y el manuscrito afirmaba que no había nada que quisiera en la bóveda, solo algunos fantasmas que decían ser guardianes. Y no es difícil imaginar que estos guardianes jamás confiarían los secretos de la magia antigua a Ragnok, un duende. Tras haber sufrido en aquella bóveda, Ragnok escondió la llave en el bar cabeza de jabalí y desapareció con la armadura de trasgo. El manuscrito no guardaba más secretos. Aún así, Cyrus seguía planeando visitar el refugio 12. A diferencia de Ragnok, él sí pudo heredar la magia antigua, podía convertirse en el nuevo guardián. Los recuerdos estaban fragmentados. Cyrus abrió los ojos lentamente. La realidad es claramente diferente al juego. En el juego, el refugio 12 era más bien una mazmorra de tutorial, pero en realidad, un refugio tan fuertemente custodiado no podría contener un solo pensadero. ¿Se tomaron tantas molestias los guardianes solo para preservar un recuerdo? Eso sería totalmente ridículo. Ahora que sé dónde está la llave, el problema es cómo recuperarla justo delante de las narices de Aberforth, pensó Cyrus. Aberforth es un mago muy poderoso. Quizás sus habilidades sean inferiores a las de su hermano Albus Dumbledore, pero pudo participar en la batalla entre Dumbledore y Grindelwald durante su época escolar. Sin duda, posee una magia muy poderosa. No llegó a ser un mago famoso. Cyrus cree que no fue por falta de talento, sino porque lo descuidó durante demasiado tiempo. Aún así, su fuerza supera la de la mayoría de los aurores. Cyrus cree que la fuerza de Aberforth es probablemente similar a la suya ahora. A ninguno de los Dumbledore es fácil de tratar, pensó Cyrus refiriéndose a Credence, el hijo de Aberforth. Su poderosa magia incluso le permitía controlar el Obscurus que llevaba dentro. Lo más probable es que el Fénix que está junto a Dumbledore perteneciera originalmente a Credence. Tras obtener los secretos que deseaba conocer, Cyrus no perdió el tiempo e inmediatamente utilizó la aparición para llegar a Hogsmeade. El bar Boar's Head seguía igual que siempre, pero últimamente el negocio había estado muy flojo. El pub Las Tres Escobas iba bien, ya que apenas había magos oscuros, pero dentro del pub Cabeza de Jabalí, de cada 10 clientes, 11 podían ser desagradables. El extra podría estar escondido en la cabeza de alguien, o cortado en pedazos y metido en una caja. Los aurores y dementores registraban toda la noche, y nadie quería correr el riesgo. A Aberforth eso no le importaba en lo más mínimo. Le daba igual si tenía negocios o no. Mientras un mago pudiera sostener una varita mágica, nunca tendría que preocuparse por la comida. Se sentó tranquilamente en la barra, sirviendo una copa a un viejo mago que había perdido todos los dientes. El viejo mago leía con calma el quisquilloso, esbozando de vez en cuando una sonrisa. Fue el único cliente en los últimos días. Aberforth no recordaba cuando aquel viejo mago había empezado a venir aquí a beber día tras día, ni siquiera las patrullas diarias de los dementores le afectaban. Aberforth no le dio mucha importancia, porque en ese preciso instante, la puerta del bar se abrió de nuevo. Murmuró con disgusto, todavía no es hora de tu patrulla. Lo siento, pero no soy un demente. Un mago estaba parado afuera de la puerta. Aberforth levantó la vista por debajo de su cabello gris y vio que era un desconocido. ¿Qué tal un poco de coñac? Y mejor aún si pudieras añadirle un chorrito de sangre de dragón fresca. Capítulo 129 Voldemort. El recién llegado era un hombre joven, pero su rostro era pálido y enfermizo. El anciano, que estaba leyendo el periódico, levantó la vista, entrecerró los ojos y murmuró, ha regresado un viejo amigo. Pero Aberforth no recordaba haber visto jamás una cara así en su pub Hogshead. En realidad, la mayoría de los magos que vinieron aquí no revelaron su verdadera apariencia. Podéis llamarme Muros, dijo el joven y pálido mago, señalando a Aberforth y al viejo mago, y luego buscó un asiento con naturalidad. Un coñac, preferiblemente con un poco de sangre de dragón. No hay ninguna, dijo Aberforth en voz baja. ¿Sin sangre de dragón? Nada de sangre de dragón ni brandy. Solo cerveza de mantequilla y whisky de fuego. Parecía no importarle si Walls bebía o no. Entonces que sea whisky de fuego. Está lloviendo afuera, necesito entrar en calor. Walls se estiró en su silla y luego sacó de su bolsillo ejemplares de la edición de los últimos 2 días del Daily Prophet. Fingió leerlos, pero su mirada se alternaba entre Aberforth y el viejo mago. Parecía que estaba más interesado en entablar una conversación con ellos. Sin embargo, el viejo mago solo le echó un vistazo al entrar, e inmediatamente volvió a su lectura. Walls se quedó sin palabras, así que esperó a que Aberforth se acercara con su bebida antes de dejar el periódico y dirigirse al tabernero, un hombre de aspecto familiar y desaliñado. ¿Tienen alguna pista? Me refiero a Sirius Black y Tom Riddle. Oh, no, respondió Aberforth simplemente, sin ganas de hablar. Walls no iba a dejarlo pasar tan fácilmente. Sacudió el periódico, produciendo un sonido seco que resultaba particularmente irritante en el silencioso bar. He oído que ha aparecido por aquí. Tom Riddle. Quizás el Ministerio de Magia diga que se quedó en Hogsmeade, pero yo no lo vi, dijo Aberforth. El Ministerio de Magia es verdaderamente inútil, interrumpió el viejo mago, que había escuchado su conversación. Goblins y magos oscuros conspirando juntos, planeando claramente otra rebelión. Y aún así negocian con goblins. Como si esas criaturas codiciosas y astutas fueran a admitir que los goblins muertos son su gente. Hace cientos de años, sofocamos una rebelión, solo para terminar renunciando a Gringotts. Creo que bien podrían renunciar también al Ministerio de Magia, se burló el viejo mago. Walls no continuó la conversación sobre ese tema. Era obvio que quien tuviera el puño más grande ostentaba el poder. Solo le importaban 2 cosas, el paradero de Tom Riddle y la magia antigua. Su mirada volvió al periódico. El Profeta Diario detallaba con claridad el incidente reciente.
Las acciones de Tom Riddle tras escapar de prisión fueron mucho más impactantes que las de Sirius Black. Pero todo lo que una persona hace tiene una razón. No podría haber atacado el Ministerio de Magia sin motivo, a menos que quisiera algo. Teniendo en cuenta el incidente en las tierras altas de Escocia, su objetivo era, naturalmente, la magia antigua. A Walls no le sorprendió que Tom Riddle quisiera obtener los secretos de la magia antigua. Al final, ese fue el poder que casi me mata. Bajó la cabeza, con el rostro contraído, y otro rostro se cernió sobre el suyo, con pupilas verticales y amarillentas, como las de un animal de sangre fría. No era otro que Lord Voldemort. Tras abandonar Albania por segunda vez, regresó a Gran Bretaña para encontrarse a sí mismo. Deseaba con todas sus fuerzas saber cómo había resucitado aquel fragmento de alma en el Horrocrux. No había oído hablar de algo así cuando creó los Horrocruxes. El propósito de un Horrocrux era garantizar la propia inmortalidad, pero ahora, un fragmento del alma parecía haber tomado el control. Ante algo que escapaba a su control, Lord Voldemort lo encontró intolerable. Así que se arriesgó a abandonar Albania de nuevo, con la intención de comprobar si aquella alma resucitada era realmente él mismo. Si ese fuera el caso, y si el otro bando estuviera dispuesto a someterse, entonces tal vez podrían unirse para luchar contra Dumbledore. Podrían gobernar Gran Bretaña, conquistar Europa e incluso el mundo entero. Todos los muggles y todos los magos se inclinarían ante él. El mundo era inmenso, y a Lord Voldemort no le importaría ceder una pequeña parte a otra versión de sí mismo para que lo gobernara. Pero si esa alma resucitada no estaba dispuesta a someterse a él. Por lo tanto, jamás permitiría una existencia que escapara a su control. De hecho, Lord Voldemort ya tenía algunas sospechas. Si el alma que despertó del diario realmente pretendía someterse a él, entonces esa entidad ya habría ido a Albania para traerlo de vuelta a este mundo. Una mirada asesina, con un brillo carmesí, resplandecía en sus ojos. Lord Voldemort permaneció allí sentado un rato, sin demorarse mucho. Se disfrazó, o mejor dicho, no se disfrazó muy bien, de mago muy interesado en la magia antigua y, antes de marcharse, le pagó a Aberforth algo de dinero para que estuviera atento a cualquier noticia sobre Tom Riddle o la magia antigua. Luego se fue. El cuerpo que poseía era frágil y necesitaba constantemente reponer su fuerza vital. Por eso, en cuanto entró, le pidió sangre de dragón a Aberforth. Y a diferencia de lo ocurrido con Quirrell, quien hizo la mayor parte del trabajo mientras dormía, esta vez Lord Voldemort pretendía actuar personalmente. Ahora, tenía que ir al callejón tranco para conseguir algo que le devolviera la vitalidad. La sangre de unicornio sería lo ideal, pero era demasiado rara. La sangre de dragón también podía restaurar su fuerza vital. Lord Voldemort abrió la puerta. Seguía lloviendo fuera. El cielo estaba oscuro. Levantó la vista y, en un instante, desapareció. Instantes después, un águila de alas doradas descendió volando desde el horizonte. Cyrus volaba bajo la lluvia, sin darse cuenta de que casi había pasado junto a Lord Voldemort. Se lanzó un hechizo para volverse inmune al agua y al fuego. Aprovechando el clima sombrío y el sonido de la lluvia, plegó sus alas y aterrizó bajo el alero del Boar's Head Bar, con sus pupilas doradas como luces parpadeantes en la noche lluviosa. Se quedó mirando la cabeza de cerdo, ensangrentada y aterradora. Años de sol y lluvia no la habían hecho pudrirse ni marchitarse, estaba encantada, o tal vez era la cabeza de un cerdo mágico. El bar cabeza de jabalí tenía una larga historia, de al menos varios siglos. Pero esa cabeza parecía haber sido colgada allí hacía poco tiempo. Cyrus sintió un poco de náuseas, pero aún así examinó cuidadosamente cada rincón. Finalmente, encontró algo extraño en la boca del cerdo. Lo atrapó con su garra y cayó una llave dorada. El extremo de la llave era semiespiral, como humo y llama a la vez. Era la marca de la magia antigua. Ahora que lo pensaba, Cyrus seguía algo sorprendido. No hacía mucho, había estado viviendo en el bar cabeza de jabalí todos los días, pasando junto a esa aterradora cabeza de cerdo cada mañana y cada noche. Jamás imaginó que la llave que había estado buscando durante tanto tiempo estaría justo allí. Ahora era el momento de ir a Gringotts. Capítulo 130 Gringotts. Antes de ir a Gringotts, Cyrus planeaba comprar algunas cosas. Se cambió el rostro, entró en una tienda y gastó algunos galeones en un baúl. Como la mayoría de los baúles que usan los magos, este también estaba encantado con un encantamiento de extensión indetectable. El espacio dentro del baúl era sorprendentemente grande. Sin embargo, en opinión de Cyrus, todavía no era lo suficientemente grande. Necesitaba una región salvaje, montañas e incluso amaneceres y atardeceres. De lo contrario, no habría podido guardar el dragón que había obtenido previamente dentro del baúl. De hecho, incluso ahora, Cyrus seguía custodiando a ese dragón en una cordillera. Tendré que modificarlo yo mismo, suspiró Cyrus. No le resultó difícil, solo muy laborioso. Dejó el asunto de lado, claramente tenía cosas más importantes que hacer en ese momento. Fue al caldero chorreante, encontró al viejo mago llamado Tom, alquiló una habitación, metió su baúl dentro y comió algo. Luego regresó al callejón Diagon atravesando la pared y caminó hacia Gringotts. Gringotts era el edificio más impresionante del callejón Diagon. Evidentemente, los elfos creían que debían ostentar su riqueza con oro. De entre todas las tiendas del callejón Diagon, era la más alta, completamente blanca, con paredes exteriores que parecían construidas de mármol blanco, y las puertas principales eran de bronce, que brillaban bajo el sol. En Gringotts, incluso un simple empleado iba vestido con gran lujo. El pequeño duende que estaba en la entrada llevaba un uniforme escarlata con detalles dorados, muy apropiado para el puesto. Cuando Ciro se acercó, él hizo una reverencia, pero no pronunció palabra de bienvenida. El suelo de Gringotts también era de oro blanco, lo que le daba un aspecto más parecido al jade que al mármol. Tras cruzar las puertas principales de bronce, había una segunda puerta en el interior. Esta era de plata, con grabados en ambos lados. Aunque Cyrus visitaba Gringotts por primera vez, ya se sabía esas palabras de memoria y no les prestó la menor atención. Estaba allí por una riqueza que no le pertenecía.
pero desde otra perspectiva, sí que poseía la llave de la caja fuerte número 12. Tras cruzar la puerta plateada, había un enorme salón de mármol donde se sentaban casi un centenar de trasgos, todos vestidos con traje y corbata, encaramados en taburetes altos. Lo que permitía que su baja estatura les hiciera mirar por encima del hombro a cualquier mago que entrara. No a la altura de los ojos, sino mirando desde arriba. Esa era claramente la arrogancia de los goblins. Cyrus pensó que su comportamiento era totalmente ridículo. Como perdedores en su lucha contra los magos, parecían creer que esto salvaría su orgullo, que les permitiría pisotear a los magos. Pero desde otra perspectiva, tantas razas infrahumanas, centauros, gigantes. Poseían mayor poder que los goblins, pero sus vidas eran mucho más miserables en comparación con las de estos. Su insaciable codicia, aunque despreciada, les permitía vivir bien, hasta el punto de que muchos goblins incluso se sentían superiores, menospreciando a los magos y considerándose más nobles. Los hechos nos dicen que para ganar derechos, hay que librar una lucha sangrienta. Y debe ser continuo. Desde esta perspectiva, Cyrus realmente los admiraba, pero sus posturas diferían. La gente siempre es hipócrita, y como humano, como mago, naturalmente se mantuvo dentro de la perspectiva del mago. Bienvenido, señor, dijo un elfo sirviente que se acercó haciendo una reverencia a medias. Necesito ir al refugio 12. Las palabras de Cyrus hicieron que el asistente, no, los movimientos de todos los goblins en todo el pasillo, se detuvieran. El susurro de las plumas que escribían sobre el pergamino cesó, y el duende que colocaba joyas en la balanza detuvo su mano. La balanza se inclinó peligrosamente, y un rubí del tamaño de un huevo de paloma rodó hasta los pies de Ciro. Los elfos intercambiaron miradas rápidas y luego volvieron a su estado anterior. La llave, señor. Cyrus le entregó la llave de la caja fuerte número 12. El asistente le entregó la llave a un anciano duende con monóculo, sentado en el centro del salón. Tenía una barba pálida y la examinó detenidamente durante un buen rato antes de hablar. La llave es real, Clamp, tómala. Entonces, un duende muy familiar se le apareció a Cyrus. Tenía la frente amplia, el pelo gris y solo le llegaba a la cintura. Por aquí, señor, dijo Clamp, guiando a Cyrus hacia una puerta de oro blanco puro. Allí había muchas puertas similares, casi idénticas entre sí. Al percibir la confusión de Cyrus, el abuelo dijo, estas distintas puertas conducen a distintas zonas subterráneas. Claro que, en realidad, solo hay un espacio, pero los caminos son diferentes. Las bóvedas antiguas, como la bóveda 12, están justo al principio. La puerta a la que condujo a Ciro estaba bastante lejos. En ese momento, Ciro vio a varios trasgos salir corriendo, cuyas miradas se posaban ocasionalmente en él. Gripok abrió la puerta. El interior era completamente distinto al opulento Gringotts. Tras ella se extendía una enorme, oscura y húmeda caverna subterránea. Unos raíles negros se enroscaban alrededor de las paredes de roca como serpientes gigantes, adentrándose en diferentes cavernas. Sube. El abuelo esperó una carreta que pudiera deslizarse por las vías. No tenía ninguna medida de seguridad y parecía un viejo y destartalado artilugio usado para transportar mercancías en una mina. Gringotts cobraba una tarifa administrativa por cada bóveda que abría. Los goblins usaban ese dinero para mantener a los dragones, instalar la caída del ladrón y garantizar la seguridad, pero no les importaba en absoluto la experiencia de los usuarios de la bóveda. El principio fundamental era, sencillamente, que tenía que funcionar. Cyrus y el abuelo subieron juntos al vagón. Un largo pasamanos bajó, sirviendo como única medida de seguridad. El abuelo tiró de la palanca y el vagón comenzó a moverse solo. Su velocidad era increíblemente alta. Las ruedas de hierro dejaban una lluvia de chispas en la vía mientras emitían un fuerte ruido. Cyrus se sentía como en una montaña rusa, a punto de caerse. Tenía la sensación de haber estado en el carro durante al menos 15 minutos, hasta el punto de preguntarse cuán profundo era realmente el subsuelo de Gringotts. Sentía que el carro había recorrido al menos una docena de kilómetros. Deben haber excavado todo el subsuelo de Londres. Pero entonces pensó que también podría tratarse del encantamiento de extensión indetectable. Al fin y al cabo, Gringotts no estaba originalmente controlado por duendes. Mientras pensaba, un fuerte chorro de agua golpeó de repente a Cyrus en la cara. Cyrus bajó rápidamente la cabeza, cubriéndose el rostro con las manos. Sintió como sus facciones, mojadas, recuperaban su atractivo original. Pero, por suerte, la luz en la cueva era tenue y Clamp estaba concentrado al frente, así que no se dio cuenta. Disculpe, señor, esta es la gota de ladrón, una de las medidas de seguridad de Gringotts. Elimina el poder mágico, dijo Gripok. No parecía arrepentido en absoluto por haber empapado a un cliente, al contrario, parecía bastante complacido. La caída del ladrón fue, sin duda, una invención formidable. ¿Puede ella eliminar cualquier rastro de magia? Preguntó Cyrus, secándose disimuladamente el agua de la cara. ¿Qué? Es decir, ¿incluso la magia de la maldición Avada Kedavra se desvanecería? Gripok se estremeció y respondió tímidamente, no, señor. Es principalmente para transfiguración, con fundus e imperios, para evitar que seamos controlados por magos malévolos. Giró la cabeza para mirar a Cyrus, aparentemente temiendo que éste hiciera algo irracional. Por suerte, para entonces Cyrus ya había vuelto a girar la cabeza, lo que impidió que el abuelo notara nada extraño. Ni siquiera la magia tiene absolutos, señor. Dieron por terminada su conversación, bastante desagradable. A mitad de camino, Gripok detuvo el carro una vez, informó al trasgo que custodiaba las viejas cajas fuertes y luego continuó su camino. Tras un tiempo indeterminado, el abuelo accionó el freno. Cyrus sintió como las ruedas de abajo frenaban con fuerza, pero el carro seguía moviéndose rápidamente debido a la inercia. Las chispas generadas por la fricción entre las ruedas y los rieles parecían la cola de un cometa. ¡Kia! Un sonido agudo le perforó los tímpanos. Hemos llegado. El carro se detuvo. El abuelo saltó y aterrizó sobre una plataforma sostenida por metal. Una antigua puerta apareció ante los ojos de Ciro.
Capítulo 131. Caja fuerte N grados 12. Era una puerta hecha de metal color bronce, protegida por magia. Si alguien intentara romperla por la fuerza, probablemente necesitaría un hechizo extremadamente poderoso, y existiría el riesgo de que la cueva subterránea se derrumbara. El abuelo abrió la puerta de la bóveda con una llave, la guardó en su bolsillo e hizo un gesto a Cyrus para que entrara. Cyrus entró, la caja fuerte estaba vacía. ¿De verdad no hay nada aquí? Sabía que esta pequeña bóveda era solo un disfraz, pero pensó que al menos los 4 guardianes de la magia antigua habrían dejado algunos tesoros menos importantes aquí. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que no era que no hubieran guardado nada, sino que los tesoros que había allí ya habían sido robados por otra persona. Porque el suelo y las paredes tenían manchas negras, e incluso después de más de 100 años, Ciro aún podía reconocerlas como rastros de sangre. Así es, Ragnok estuvo aquí. Ciro pensó. Utilizar sangre humana viva para extraer rastros de magia antigua era un método que el propio Ragnok había registrado en sus manuscritos. En este mundo sin el protagonista de Legacy, aún encontró la manera de entrar en la bóveda. Pero Cyrus también sabía que, al menos, los guardianes no le permitirían obtener la magia antigua. Señor, le esperaré fuera. El abuelo dijo eso, con la intención de marcharse, pero Cyrus lo interrumpió. ¿Para qué molestarse, señor Clamp? Cyrus no se giró para mirarlo, sino que se quedó mirando la pared manchada de sangre, ahora ennegrecida. Señor, no entiendo a qué se refiere. ¿No lo entiendes? Supongo que tus fuerzas Goblin ya han abordado todos los carros que pueden llegar a esta bóveda y planean asaltarlos todos a la vez. No es así, dijo Cyrus en voz baja. En su opinión, los duendes no eran motivo de preocupación. Sacó su varita, ya no necesitaba disfrazarse, y volvió directamente a su apariencia original. ¿Eres Tom Riddle? Las pupilas de Gripok se contrajeron. Te daré una oportunidad. La varita de Cyrus trazó un arco en el aire, y luego una luz azul iridiscente se extendió como una niebla. Gripok intentó esquivarla instintivamente, pero la luz no le hizo daño. En cambio, gracias a esta magia, la pared negra desapareció y un nuevo y vasto espacio oscuro apareció ante Gripok. Eso es todo. Sus ojos se abrieron de par en par, pues jamás se había imaginado que existiera otra cámara secreta dentro de la cámara secreta. Esto es una arena. Cyrus se quedó de pie con las manos a la espalda, mirando a Grampo. Sus ojos ardían, pero parecían increíblemente fríos. En realidad, el enorme espacio negro que se extendía tras él aún no era donde se guardaba la magia antigua. Para encontrar a esos 4 fundadores, todavía era necesario superar algunas pruebas. Cyrus no quería demasiados problemas, así que decidió afrontar las pruebas y a los trasgos al mismo tiempo. En ese momento, el abuelo todavía parecía estar en estado de shock y asustado de Cyrus, tanto que ni siquiera se atrevía a moverse, mientras Cyrus seguía caminando grandiosamente hacia aquel espacio oscuro. El lugar era inmenso. Al mirar hacia arriba, no podía ver nada, pero supuso que debía haber al menos un techo, porque alrededor del espacio había pilares circulares de piedra más anchos que el cuerpo de una persona. Era como si sostuvieran todo el terreno. Ciro caminaba en la oscuridad, y en la oscuridad infinita, solo él vio una luz blanca que se elevaba desde el suelo, tomando forma como la niebla arrastrada por el viento. Llegó al centro de esa luz. Rebelio. La luz se extendió inmediatamente hacia el exterior, pero la cueva no se iluminó más. De hecho, lo único que había cambiado era el suelo bajo los pies de Ciro. Originalmente era tierra gris, pero ahora se había transformado en algo parecido a una superficie de hielo congelada. Bajo la superficie de hielo negro, hileras de estatuas de caballeros arrodillados yacían dormidas en silencio. Esta era otra diferencia con respecto al juego. En el juego, solo había unas pocas estatuas bajo el hielo, pero aquí había al menos docenas de estatuas, tantas que no era exagerado llamarlas un ejército. Cyrus se detuvo en medio de la oscuridad, mirando con desdén al bajo y solitario Clamp, y luego simplemente cerró los ojos para descansar, ignorándolo por completo. Grampus estaba sumamente nervioso en ese momento. Los grandes incidentes que Cyrus había provocado en varias ocasiones ponían de manifiesto su fuerza. Sobre todo, hacía poco, en la costa de las tierras altas escocesas, donde incluso había matado a un dragón él solo. Cabe señalar que un dragón puede requerir varios domadores de dragones bien entrenados para ser sometido, e incluso así, no lo derrotarán de frente. Suelen usar la maldición de la conjuntivitis para atacar los ojos del dragón, y en cuanto a los hechizos, la mayoría no logran penetrar la piel de un dragón. Para un mago tan poderoso, quitarle la vida sería pan comido. Sin embargo, aún no estaba desesperado, al menos, este Tom Riddle era demasiado arrogante. El abuelo no podía ver los cambios bajo los pies de Ciro, ni los caballeros de piedra cuidadosamente dispuestos bajo el hielo. Solo pensaba que Ciro pretendía enfrentarse solo a todos los trasgos, una acción que, en su opinión, no era más que una locura y una búsqueda de la muerte. Por muy débil que fuera la fuerza de los trasgos, era suficiente para librar una guerra contra los magos. En los últimos 100 años, los goblins también han forjado muchos artefactos mágicos. Y un ejército de goblins completamente armado requeriría incluso que el Ministerio de Magia británico movilizara a todos sus aurores para contraatacar. ¿Quieres luchar contra ellos solo? ¿Te crees Dumbledore o te crees quien no debe ser nombrado? Ridículo. Una sonrisa cruel apareció en el rostro del abuelo. En cuanto Goderic llegara con el ejército de duendes, Tom Riddle moriría sin duda. Clamp esperó con nerviosismo, y tras un tiempo indeterminado, se oyó un golpeteo lejano proveniente del exterior de la bóveda. Se emocionó, era el sonido de ruedas de hierro raspando contra rieles metálicos. Habían llegado sus refuerzos. Goderic era un líder bastante audaz, vestía armadura y dirigió directamente el asalto hacia la puerta de la bóveda, con una presencia imponente. Aunque de baja estatura, sumado a su rostro fantasmal, era capaz de infundir verdadero temor. Cyrus abrió los ojos, vio a Gripok encogiéndose rápidamente detrás de Goderic, susurrando algo, y el sonido de los carros fuera de la puerta aún no había cesado, con goblins entrando por la puerta uno tras otro. Su piel era amarillenta y verdosa, y para Cyrus, parecían un gran enjambre de langostas voraces y descontroladas. Así que tú eres Tom Riddle.
Boderick dio un paso al frente con arrogancia y un tono desdeñoso. Tú eres quien mató a mis hermanos Dokuro y Adora. Cyrus frunció ligeramente el ceño. Llámame Cyrus, señor Goblin, no me gusta ese nombre. No me importa cómo te llames, porque morirás aquí. ¿Acaso esperas que te construya una lápida? Se burló Boderick. Ataque. Capítulo 132. El duende es derrotado. Los brazos de Boderick eran increíblemente largos, casi 2/3 de la longitud de todo su cuerpo. A pesar de su baja estatura, sus manos eran más grandes que las de una persona promedio. En ese instante, cuando sus palmas en forma de abanico se balancearon hacia abajo, los goblins que estaban detrás de él recibieron inmediatamente la orden de avanzar. Gritando y precipitándose hacia adelante con las armas en alto. Atravesaron la estrecha puerta de bronce, pasaron junto al muro desaparecido y se agolparon como insectos en el vasto y oscuro espacio. Boderick casi había dado por muerto a Cyrus y, con expresión de satisfacción en el rostro, contempló lentamente el enorme lugar. La bóveda 12 contiene, en efecto, una cámara secreta. Los registros de Ragnok eran correctos. Perfecto. Usaré la sangre de este hechicero para encontrar el poder de la magia antigua. Sus ojos entrecerrados estaban llenos de crueldad, la vida de un mago no valía nada a sus ojos. Sin embargo, esto también era cierto para Cyrus, no sentía ninguna culpa al matar trasgos. ¿Duendes? Esa fue una forma amable de decirlo. En realidad, el verdadero nombre de estas criaturas debería ser duendes. Monstruos astutos, codiciosos y crueles. Estos feos y diminutos demonios avanzaron contra Ciro uno tras otro, con los ojos rojos, como si quisieran despedazarlo, beber su sangre y masticar su carne. La mayoría de los goblins vestían armaduras ligeras con cierta resistencia mágica y empuñaban armas de plata. Un número muy reducido de goblins portaba varitas mágicas. ¿Están todos los actores aquí? Entonces, que empiece el espectáculo. La varita de Cyrus trazó elegantemente una forma de R en el aire, conjurando aparición, al mismo tiempo, desviando los hechizos de los goblins. Estallido. Tras desatar su magia, los caballeros que yacían bajo la superficie del hielo aparecieron repentinamente en aquel oscuro espacio como reflejos. Eran solemnes y dignos, imbuidos de un aura ancestral, como si hubieran estado allí durante miles de años. Los trasgos que avanzaban no podían haber previsto la aparición de tantas estatuas de piedra, sobre todo porque se materializaron sin previo aviso justo en su camino. Muchos trasgos tropezaron con las estatuas, rodando como pelotas. ¿Qué está pasando? ¿De dónde han salido estas estatuas de piedra? Los ojos de Boderick se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿El manuscrito de Ragnok no menciona eso? Cyrus soltó una leve risita. Había leído el manuscrito de Ragnok y, naturalmente, sabía que no registraba lo que sucedió después de que Ragnok entrara en la cámara secreta. De hecho, después de eso, Ragnok desapareció con sus secretos y los artefactos de los goblins. De lo contrario, no habría sido tan despreciado por ellos. Cyrus lanzó un hechizo al aire, una versión reforzada del humos, el humos definitivo. Una bola de luz blanca voló y se mantuvo suspendida en el aire. Era increíblemente brillante, como un frío sol de invierno, e instantáneamente iluminó toda la oscura cueva. Los ojos de los trasgos fueron cegados por la luz repentina y brillante, y parpadearon de forma anormal. Bajo la iluminación de esta luz, los cuerpos de los caballeros y sus sombras sobre el hielo se superpusieron lentamente. Crack, crack, crack. Cobraron vida, con sonidos ásperos que resonaban en la cámara secreta, mientras finos fragmentos de piedra se desprendían de sus articulaciones. Cyrus incluso guardó su varita, juntó las manos y frunció los labios. En un momento como este, no debería decirlo. Alzó elegantemente ambas manos, como si estuviera dirigiendo una orquesta. Golems de piedra, avancen. Los caballeros desenvainaron sus espadas largas. Eran guardianes, guerreros poderosos, máquinas sin emociones. Cualquiera que invadiera esta cámara secreta, sin importar quién fuera, era un objetivo. Evidentemente, los goblins lo superaban en número en aquel momento. Cyrus soltó una risita y, sin mirar atrás, transformó el arma del caballero, que pretendía partirlo en dos por la espalda con un hacha de piedra, en un ramo de flores. Luego, se desvaneció silenciosamente en una voluta de humo negro y se lanzó hacia la cúpula negra. Desapareció, dejando el campo de batalla en manos de los trasgos y las estatuas de piedra. Boderick seguía pensando que esas estatuas de piedra eran una artimaña de Ciro. No me extraña que ese despreciable hechicero se atreviera a enfrentarnos. Apretó los dientes con odio y maldijo, ordenando a sus subordinados que se enfrentaran a los caballeros. Aplástenlos a todos. Al instante, la cámara secreta se llenó con el sonido de metal y roca chocando por todas partes. Los goblins usaban martillos para aplastar las piernas de los caballeros, mientras que los caballeros usaban armas afiladas para atravesar los cuerpos de los goblins, levantándolos en alto y estrellándolos contra el suelo. Blandían sus hachas para decapitar a los trasgos, las hojas les abrían el pecho y sus pies les aplastaban el cráneo. La sangre cubría la superficie irregular del hielo. Las numerosas bajas hicieron que Boderick vacilara. Sintió miedo, su cuerpo temblaba. Pero aún no tenía intención de rendirse. Cálmate, Boderick, estos son sacrificios necesarios. Nosotros, los goblins, debemos pagar con nuestras vidas para recuperar nuestros derechos. La magia ancestral es crucial. Aguanten, hermanos, gritó Boderick, pero él mismo fingía pelear mientras esquivaba a los caballeros. Somos más. El sacrificio era inevitable, pero sacrificarse a uno mismo no lo era. Pero, Lord Boderick, se están arreglando solos. Dijo uno de los trasgos, lleno de terror. Solo entonces Boderick se dio cuenta de que los caballeros a quienes les habían roto las piernas se estaban levantando poco después. Y los restos dispersos y las extremidades cercenadas volvían a sus cuerpos como si el tiempo hubiera retrocedido. Si esto continuara, sería interminable. Sin embargo, los duendes no podían ser resucitados. Mago despreciable, realizando semejante truco. Encuentren a ese mago despreciable, mátenlo. La magia se romperá.
Para un mago, la muerte significaba la disipación de la magia. Boderick creía que estas estatuas de piedra habían sido invocadas por Cyrus, así que ahora solo necesitaba encontrar a Cyrus y matarlo para detener todo esto. Entrecerrando los ojos, buscó el paradero de Cyrus. Pero Cyrus ya había alzado el vuelo durante el caos inicial. El espacio superior seguía oscuro, y él se encontraba en un estado intermedio entre su forma sólida y el humo negro. El hechizo de vuelo inventado por Lord Voldemort había sido, en efecto, efectivo. Simplemente parecía demasiado siniestro, todo negro y sombrío. Boderick no pudo encontrar el rastro de Cyrus y, al ver cómo el número de trasgos disminuía progresivamente, de repente no supo qué hacer. Todo parecía un sueño, tantos de ellos habían rodeado a un mago, y él debería haber ganado, obtenido la magia antigua y convertido en un héroe para los trasgos. Pero ahora. En sus oídos resonaban los dolorosos gritos y lamentos de los duendes. No puede terminar así. Debo estar soñando, sí, soñando. Murmuró para sí mismo, intentando engañarse con un sueño, pero algo salió volando de la nada y lo golpeó con fuerza en la cabeza. El dolor le recordó que aquello no era un sueño. Boderick abrió los ojos y vio una cabeza fea y dentada rodando a sus pies. La cabeza se detuvo, permaneciendo erguida. Sus ojos seguían abiertos, saltones por el inmenso impacto y colgando de su nariz puntiaguda. Tenía la boca cubierta de sangre, abierta de par en par, como si quisiera expresar su resentimiento. Fin del video.